Buenas tardes. La ponencia de hoy se titula Producción de un bioinoculante compuesto por Pseudomonas serratia y Cosaconia. Bueno, entonces resulta que el ciclo del fósforo es muy importante para la producción de plantas, dado que este elemento participa en diferentes procesos asociados al crecimiento y desarrollo de las mismas. La forma en la que se proporciona este elemento en el suelo es en forma de fertilizantes, en su gran mayoría fertilizantes inorgánicos producidos a partir de fuentes no renovables como la roca fosfórica. Entonces, digamos que el inconveniente que se presenta específicamente para este elemento es que del fósforo total que está contenido en el suelo, una baja proporción, equivalente al 0,1%, puede ser tomado por las plantas debido a su forma de disponibilidad en el suelo. Entonces, cuando el pH del suelo es ácido, el fósforo se compleja con metales como el hierro y el aluminio, y cuando el pH del suelo es alcalino, el fósforo se compleja con metales como el calcio y el magnesio. Eh, por lo cual se buscan alternativas que proporcionen esta disponibilidad de fósforo para ser tomado por las plantas y que a su vez se pueda reducir en cierta medida el uso de fertilizantes de tipo inorgánico. Entonces, una de las alternativas que se ha venido evaluando en los últimos años es el uso de bioinoculantes, los cuales son biofertilizantes. En el caso de esta investigación, biofertilizantes solubilizadores de fósforos de tipo bacterias, dentro de las cuales se encuentran los géneros de Pseudomonas, Serratia y Cosaconia, que se caracterizan por mineralizar el fósforo orgánico por medio de la producción de enzimas fosfatasas y solubilizar el fósforo inorgánico por medio de la producción de ácidos orgánicos, entre ellos se destaca el ácido glucónico. Para evaluar la efectividad de un bioinoculante fue necesario seleccionar un cultivo modelo. En este caso se seleccionó el cultivo de cebolla cabezona o Allium cepa, dado que es la hortaliza más producida en una zona, en un departamento de acá de Colombia, el cual se denomina Boyacá. Este cultivo se caracteriza por desarrollarse en dos etapas, la primera el semillero y la segunda la parcela, en donde pues en las dos etapas se requiere un contenido alto de fósforo equivalente a 80 kilogramos por hectárea por cosecha. Entonces, la metodología que se desarrolló para esta investigación consistió en el aislamiento de bacterias fosfatosolubilizadoras productoras de ácidos orgánicos a partir de suelos donde se cultivaba cebolla cabezona o Allium cepa, y se realizó la selección de 3 bacterias fosfatosolubilizadoras empleando las pruebas de índice de solubilización en agar SMRS1 modificado con roca fosfórica como fuente de fósforo. También se realizaron interacciones por la técnica de Gauss modificada, solubilización de fósforo de roca fosfórica en medio líquido. Y pues cabe mencionar que en este medio de cultivo la fuente de fósforo es fosfato tricálcico y se realizó la modificación por roca fosfórica, que es una fuente de fósforo de difícil solubilización que es producida en el departamento de Boyacá, aquí en Colombia. Y pues bueno, básicamente esa fue la primera modificación que se le realizó al medio de cultivo para ir generando la producción, el diseño del mismo. Bueno, posteriormente, entonces se determinaron los componentes y las condiciones del cultivo que favorecen la producción de las bacterias fosfatosolubilizadoras seleccionadas, empleando un diseño experimental Plackett-Burman para la producción de un medio de cultivo que contiene una baja concentración de roca fosfórica del departamento de Boyacá como fuente inorgánica del fósforo para las bacterias fosfatosolubilizadoras. Adicionalmente, se determinaron parámetros cinéticos de producción y se realizó la caracterización físico-química y microbiológica del bioinoculante. Entonces, bueno, como resultados de esta investigación, entonces se inició con 52 aislamientos de bacterias que se sometieron a las diferentes pruebas mencionadas anteriormente en la metodología, y de allí se seleccionaron 6 bacterias que presentaron las concentraciones más altas de fósforo soluble en medio modificado con roca fosfórica durante 72 horas de evaluación. Posterior a esto,
con los resultados de las 6 bacterias se realizó una comparación de medias respecto a la liberación de fósforo soluble, el pH, la producción de biomasa y la glucosa consumida, en donde no se observaron diferencias significativas entre las 6 bacterias respecto al recuento y a la solubilización de fósforo en medio modificado con roca fosfórica. Por lo anterior, se procedió a realizar la identificación molecular, encontrando que 3 de las bacterias pertenecían a especies patógenas de Enterobacter, por lo cual se descartaron del estudio y se continuó con las 3 que ustedes observan allí. Listo. Entonces, posteriormente, con las 3 bacterias seleccionadas, se realizaron unas pruebas de solubilización de fósforo y recuento de bacterias fosfatosolubilizadoras durante 72 horas de evaluación en el mismo medio de cultivo que se venía trabajando, que corresponde al medio SMRS1 modificado con roca fosfórica, pero esta vez todos los componentes del grado reactivo se reemplazaron por componentes económicos. Esa fue la segunda modificación que se le realizó al medio base. Adicionalmente, en pruebas previas se observó que 10 gramos litros de glucosa del medio base eran muy alta, esta concentración era muy alta, entonces, y que las bacterias estaban consumiendo menos de una cuarta parte, así que la tercera modificación fue disminuir la concentración de glucosa a 2.5 gramos litro. Entonces, en esta parte se emplearon varios tratamientos que correspondían a las 3 bacterias seleccionadas, combinadas en cocultivos y en consorcio, y los resultados se muestran en la figura 2 y en la tabla 2. En estas pruebas se obtuvieron diferencias significativas entre los diferentes tratamientos, siendo T1 el mejor para la producción de biomasa y los tratamientos T1, T3, T2, T3 y T4 los mejores para la solubilización del fósforo. Sin embargo, observen que en el caso de T1, que presenta el menor recuento de bacterias fosfatosolubilizadoras, fue uno de los mejores tratamientos en la liberación de fósforo soluble, por lo cual se siguió trabajando durante la investigación con las 3 bacterias en consorcio. Y dado que 72 horas de producción es mucho tiempo y económicamente no es factible para un proceso tan largo en la industria, se buscó reducir el tiempo de producción a través del diseño de un medio de cultivo con componentes económicos específico para el consorcio de las bacterias seleccionadas. Para seleccionar los componentes del medio de cultivo y las condiciones de operación que favorecieron el crecimiento del consorcio de bacterias, se realizó un diseño experimental tipo Plackett-Burman con 6 factores a 2 niveles y un punto central evaluado por triplicado. Se midieron otras variables de respuesta como la concentración de fósforo soluble, el pH y la concentración de la glucosa residual. Entonces, una vez seleccionados los componentes del medio de cultivo y las condiciones de operación que favorecieron la producción de biomasa y la solubilización de fósforo, se determinó que efectivamente no era necesario irse a 72 horas de producción, sino que con 12 horas era suficiente, de acuerdo al tratamiento seleccionado en el diseño experimental Plackett-Burman. Sin embargo, había que determinar de esas 12 horas cuál era el mejor tiempo de producción, así que se procedió a realizar unas curvas de crecimiento para determinar el mejor tiempo de producción de biomasa y la liberación de fósforo en el medio de cultivo diseñado. Entonces, esa es esta diapositiva que les muestro aquí. En la curva de crecimiento básicamente del consorcio, la concentración inicial de la glucosa en el medio MT11B, así fue denominado el medio que se diseñó, fue de 2.46, observan en la línea negra con puntos blancos, con un pH de 7.2, corresponde a la línea roja, y al final del proceso la glucosa residual fue de 0.98 y el pH de 3.4. En cuanto a la biomasa, no se observó fase de adaptación y la fase exponencial se prolongó hasta la hora 6, en donde se observó máxima producción de biomasa a esta hora con 10.6 unidades logarítmicas por mililitro. La línea azul indica la concentración de fósforo soluble, en donde se observó la mayor liberación a las 4 y a las 12 horas de producción con valores de 55.2 y 55 y 53.5. Respectivamente. Y dado que las bacterias son las encargadas de producir metabolitos difusibles al medio como fosfatasas y ácidos orgánicos para la liberación de fósforo soluble, se dedujo que cuanto mayor es el recuento de bacterias, mayor es la cantidad de metabolitos para liberar al medio. En la tabla 3 ustedes observan los parámetros cinéticos de producción calculados para el bioinoculante en el medio diseñado, en donde se destaca el rendimiento de la biomasa sustrato, en donde se observaron diferencias significativas
entre las horas evaluadas, obteniendo el mejor resultado a la hora 6 en comparación con la hora 12. Bueno, también se destaca el rendimiento de los ácidos glucónico en glucosa, que fue con el que se obtuvo mayor rendimiento. En cuanto a la productividad de la biomasa y el fósforo soluble a las 6 y 12 horas, se obtuvieron valores que observan en la tabla, respectivamente. Entonces, bueno, posteriormente se realizó la caracterización de la roca fosfórica con y sin bacterias. Esto lo observan en la figura 4, en donde claramente se pueden observar las figuras A, B y C, los diferentes tamaños de los cristales que presenta la roca, y en la figura D, E, F, las bacterias adheridas a la roca fosfórica. Como parte de la caracterización también se realizaron pruebas de estabilidad a pH y a temperatura, en donde se determinó que la biomasa presenta mayor estabilidad a pH de 8 a 30 y en cuanto a perdón, en pH 4 y 6, y en cuanto a la temperatura, el bioinoculante es más estable en temperaturas que oscilen entre los 8 y los 30 grados centígrados. Bueno, aquí rápidamente entonces para mostrarles que posteriormente se realizaron unas pruebas de germinación, tanto en caja de Petri como en semillero, en donde se obtuvieron los mejores resultados cuando se usó el consorcio de bacterias. En esta parte, para determinar la efectividad del bioinoculante, se realizaron unas pruebas en campo en donde se usaron diferentes tratamientos utilizando un fertilizante orgánico mineral denominado Aundagro a diferentes proporciones, y como se puede observar en la figura número 6, los mejores resultados se obtuvieron en el tratamiento número 4, que corresponde a la reducción del 50% de la dosis habitual de fertilización. Quiere decir que efectivamente el bioinoculante sí fue efectivo. Como conclusiones, tenemos que las bacterias fosfatosolubilizadoras evaluadas en este estudio tienen la capacidad de solubilizar fósforo de roca fosfórica a través de la producción de ácidos orgánicos, en especial el ácido glucónico, el cual se produjo en una proporción de 76.6% del total de los ácidos producidos, y que además estas bacterias producen enzimas fosfatasas que están implicadas en la mineralización de los ácidos orgánicos, del fósforo orgánico, y que también pueden estar implicadas en el proceso de germinación de las semillas, pues algunas de las fosfatasas pueden actuar como fitasas. Adicionalmente, los efectos del bioinoculante producido en este estudio se asociaron al aumento de la germinación, la asimilación de fósforo y el crecimiento de las plantas de Allium cepa. Por lo anterior, se presentaron los beneficios de un nuevo producto basado en bacterias benéficas del suelo. Muchas gracias por su atención.